Bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar este pequeño taller sobre los secretos del lenguaje no verbal, ¿sí? Eh, Quiero antes que nada que conozcan un poquito la dinámica. Eh, si ustedes tienen alguna duda en la marcha sobre la marcha, pueden o tienen toda la libertad de encender su micrófono y preguntar. No importa que me interrumpan, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Si ustedes levantan la mano, obviamente no lo voy a ver porque no estoy en Meet, estoy en la presentación. O si ustedes mandan un mensaje, pues no me voy a dar cuenta, ¿sí? Así es que ustedes tienen completa libertad de prender su micrófono y hacer la pregunta. Mientras esté hablando, si no tienen preguntas, pues sí, mantengan su micrófono apagado para que no interfiera. Ya ven que de pronto salen algunos ruiditos extraños, pero con toda libertad. Ustedes pueden preguntar en cualquier momento, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente y así lo vamos a hacer. Sí pretendo que pregunten lo más que quieran, ¿sí? Porque entre más pregunten ustedes, más dudas aclaran, ¿sí? Esto es importante, que ustedes aclaren todas las dudas que tengan, no se queden con ninguna duda, ¿sí? Esto debe de quedarles muy claro. Igual, cualquier cosa que quieran comentar, ejemplos que quieran dar, son libres de hacerlo. Se supone que debe ser interactivo este trabajo, que ustedes participen más para que puedan aprender un poquito mejor. El día de hoy es la sesión un poquito más pesada. Bueno, es una de las más cortas, pero es más pesada porque es prácticamente teórica al 100%. Ya en las sesiones siguientes vamos a estar analizando algunos videos, imágenes, donde vamos a poder estar observando ya más de manera más práctica todo lo relacionado con el lenguaje no verbal, pero el día de hoy es 100% teórico. Por eso es importante que no se queden con dudas. ¿Sale? Ok. Ya habiendo quedado claro esto, vamos a comenzar con una pequeña introducción. La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios, es decir, sin palabras, ¿sí? El lenguaje o comunicación no verbal va más allá de la palabra. Por ese motivo es que se transmite en mayor medida se transmiten en mayor medida los verdaderos sentimientos o estados de ánimo de la persona, ¿sí? Hay que entender que nosotros cuando nos comunicamos transmitimos más con el cuerpo o los gestos que con la palabra. Con la palabra únicamente transmitimos el 7% del mensaje. El otro 93% es parte del lenguaje no verbal. Si nosotros aprendemos de manera detallada o de manera clara a interpretar este mensaje, podemos estar más acorde, de acuerdo a lo que el sujeto quiere transmitirnos, y más en el ámbito que se están desarrollando en lo académico, sí, que son administradores de empresas. El día de mañana, al estar ya trabajando o en el ámbito laboral dentro de una empresa en su puesto de trabajo, ya sea recursos humanos, administración, van a poder notar más el mensaje que trata de decirles aquel cliente o aquel negociante con el cual ustedes están tratando, o podrán hasta cierto punto manejar la situación de acuerdo al beneficio de la empresa para la cual trabajen ustedes. Esto es de suma importancia, que quiero que les quede claro. No les voy a enseñar a manipular a la gente, porque no se trata de eso, pero sí a que conozcan lo que la otra persona quiere decir o la postura de la otra persona, para saber cómo nosotros poder, digamos, estar más directo en el proceso de negociación y poder lograr el objetivo que tenemos, ¿sí? O igual, si estamos en el área de recursos humanos, en proceso de selección de personal, poder checar cuando la persona nos está mintiendo y nos está dando información
que no es real. Y en un momento dado, darnos cuenta que esta persona pues no es una persona viable para el puesto de trabajo, o tal vez sí, ¿no? Si queremos a alguien que sea hábil para mentir, pues tal vez nos pueda interesar o nos pueda resultar de buena manera el elegirlo, pero esto ya será cuestión de ustedes, ¿sí? El lenguaje no verbal es el lenguaje del cuerpo, que no miente fácilmente. Esto es clave, ¿sí? Nosotros difícilmente vamos a poder mentir con el cuerpo, ya que el lenguaje no verbal, lo más común es que es a nivel inconsciente. Sí hay personas que trabajan o que se entrenan bastante en el lenguaje no verbal para evitar, digamos, que se le detecten mentiras o evitar que la gente perciba lo que nos está diciendo en realidad. Si ustedes observan a detalle los videos que hace Alfaro cuando va a dar una noticia, sí nos transmite hasta cierto punto en algunos de ellos enojo, frustración o muchos sentimientos negativos, ¿sí? Nos habla de que es una persona muy visceral, porque también se nota que tiene un entrenamiento en lenguaje no verbal y tiene un entrenamiento no muy malo, pero al ser una persona muy visceral, muchas de los sentimientos que tiene se notan y se notan de manera clara. Por eso les digo, es muy difícil que se pueda mentir con el cuerpo. Podrás tener un muy buen entrenamiento, pero las cuestiones de emociones difícilmente las puedes controlar, ¿sí? Es muy complicado, ya que aquí no tendrías que tener entrenamiento en lenguaje no verbal, sino un entrenamiento en control de impulsos. Y obviamente es un trabajo muy diferente y muy complejo, ¿sí? Y más cuando estás en un puesto de poder. A diferencia de la palabra, que sí lo haces de manera consciente y sí la puedes manejar o puedes utilizar las palabras que tú quieras, ¿sí? Que tú piensas y que tú necesitas en ese momento, el lenguaje no verbal difícilmente puedes elegirlo, ¿sí? Ya que, como les digo, esa se maneja a nivel inconsciente, es decir, es esa parte de nuestro cerebro que nosotros no controlamos, la que hace esas expresiones, y es la que en ocasiones nos puede delatar. Aún así, no debemos de pensar que podemos saber a ciencia cierta que está pensando de verdad una persona sola con verla, ya que eso es muy complicado, no somos adivinos. Eh, la interpretación de un gesto, sobre todo si es aislado, puede traernos confusión. Esto es otro punto que también deben de entender muy claro, que los gestos obtienen su significado al relacionarse los unos con los otros. Es decir, no vamos a interpretar gestos aislados. En este caso, una de las corrientes que maneja mucho o que maneja una gran parte del lenguaje no verbal o que habla mucho del lenguaje no verbal es la programación neurolingüística. Pero la programación neurolingüística comúnmente te interpreta gestos aislados y no tiene un sustento científico real, y se ha demostrado que mucho de su teoría en cuanto a detección de mentiras y demás es más falsa que un billete de 3 pesos. No hay que caer en esto. PNL no tiene un buen estudio o un buen trabajo en la interpretación del lenguaje no verbal, ¿sí? Uno de los problemas con ellos es que es una pseudociencia y como tal nada más se enfocó en creencias, no en un estudio científico como tal. Y al ser creencias, pues muchas veces no tienen validez. Cuando hacemos un estudio del lenguaje no verbal, sí debemos de enfocarnos en personas o tomar en cuenta a personas que han hecho trabajos científicos como tal. Yo, por ejemplo, parte de la teoría que manejo en cuestión del lenguaje no verbal es del psicólogo Paul Ekman, que este sujeto sí hizo una investigación bastante amplia, sobre todo en la expresión de las emociones en Nueva Guinea, ¿sí? Y en algunos otros países del mundo. Y es un sujeto que ha sido
contratado para trabajar aspectos del lenguaje no verbal, en agencias de inteligencia en Estados Unidos como es la CIA o el FBI. Es uno de los más reconocidos en este ámbito, ¿sí? Eso les debe quedar claro. No interpretamos gestos aislados. No es una fórmula tan sencilla como decir, movió los ojos a la izquierda, quiere decir que está mintiendo. No tiene nada que ver, ¿sí? Hay muchos gestos que pueden determinar mentira o que pueden determinar miedo, que pueden determinar angustia, que pueden determinar cansancio, pero de igual manera pueden obedecer a muchos otros factores y por eso es importante que cuando hacemos el análisis del lenguaje no verbal de un sujeto, analizamos completamente. No sé si algunos de ustedes son de Guzmán y les ha tocado ver, por ejemplo, a Alberto Esquer en sus conferencias, pláticas o eventos que realiza. Este sujeto, si hay algo que se le tiene que reconocer, es la capacidad que tiene para invitar personas a sus eventos. Comúnmente invita a las personas que sabe que le van a favorecer y que sabe que le van a apoyar lo que está diciendo, independientemente de que sea mentira o sea verdad, sabe que esas personas que está invitando lo van a aplaudir. Y es un sujeto que denota mucha inseguridad y miedo al momento de hablar en público, aun cuando no lo alcanzamos a percibir, porque ese miedo o esa inseguridad la transmite los primeros 30 o 60 segundos de su plática, ¿sí? Cuando él inicia en dar un mensaje o alguna conferencia o alguna breve introducción a un evento de gobierno donde él está presente, comúnmente inicia enconchado, con sus manos apretadas, las piernas muy juntitas, cuello agachado, eh, como, como así como muy enconchadito, muy encerradito en sí mismo, lo cual sí nos denota cierta inseguridad, pero conforme ve que la gente está acentuando con la cabeza lo que él está diciendo, se siente libre y empieza a expresarse de manera completamente diferente. Les digo, es complicado notarlo porque comúnmente esto pasa alrededor de los primeros 30 a 60 segundos, que sí es un tiempo considerable, pero muchas veces llegamos tarde o en eso o al inicio no le estamos prestando mucha atención y no alcanzamos a darnos cuenta. Sí es importante que veamos esto. No podemos interpretar gestos aislados. Si él nomás tuviera, digamos, los hombros encogidos, podría deberse tal vez a inseguridad, pero también tal vez a alguna lesión física, tal vez a algún estado de incomodidad, a muchas cosas, no específicamente que tuviera ese miedo de ser enjuiciado o de hablar en público. Pero en el caso de él sí se nota porque no solamente está así encogido de hombros, sino que su cuello lo tiene agachado, lo tiene hacia abajo, la cabeza un poquito cabizbaja, levantando los ojos pero con la cabecita hacia abajo, las manos muy apretadas, muy juntitas y apretadas, no solamente entrecruzando los dedos, sino apretando realmente las manos, lo cual está marcando ya ahí una cierta protección y sus piernas muy juntas, es decir, está muy hermético en ese momento. Y les digo, es cuestión de segundos, no es algo que se perciba mucho tiempo, ¿sí? Ahí ya hacemos un análisis un poquito más complejo que nos puede decir algo más a detalle del sujeto, no solamente un indicio, sino que son varios, ¿sí? Bueno, Albert Murray, un prestigioso antropólogo, concluyó que cuando alguien estaba hablando solamente recibe el mensaje de sus palabras en un 7%, como les comentaba hace un momento, mientras que el tono de voz y los otros detalles vocales nos transmiten hasta un 38%, y el movimiento corporal, tanto gestos como los movimientos que podamos hacer, nos transmiten el otro 55%. Lo que les comentaba, el 93% del mensaje se transmite en lo no verbal, ¿sí? El lenguaje verbal reduce bastante, lo verbal es muy reducido. El lenguaje no verbal, que expresa sentimientos o estados internos como el hambre, la tristeza, la alegría, el miedo, la indignación, el enfado, la sorpresa, es igual en todo el mundo, ¿sí? Son gestos internacionales o se les podría denominar universales.
Esto lo demostró Paul Ekman con sus investigaciones que realizó en Nueva Guinea y en algunos otros países de África, checando las características de estas emociones, ¿sí? Emociones básicas, y demostró que prácticamente en todo el mundo se expresan de la misma forma con la gesticulación en la cara o microexpresiones que vamos a ver más adelante. Pero debemos saber también que al igual que se aprende un idioma, también se aprenden los gestos imitándolos, porque forman parte de la cultura del país. Por ejemplo, pensemos en los italianos y su rico vocabulario en gestos, sobre el que se ha hecho numerosos estudios. No obstante, los gestos fundamentales son invariables, ¿sí? Hay muchos gestos que sí pueden cambiar o sí nos pueden transmitir un mensaje diferente, digamos en México a Estados Unidos, pero los gestos universales, esos no. Esto obedece a puntos que conocemos como norma, ¿sí? La norma es todo aquello que a nivel global se hace igual. En el lenguaje no verbal se tiene una norma universal. De igual manera, cuando nosotros conocemos a las personas, generamos una norma específica. Es decir, si yo sé que, por ejemplo, a la maestra Ina, digamos una cosa, le tiembla mucho su ojo izquierdo cuando se pone nerviosa, solamente estoy haciendo una hipótesis, ¿sí? No es que pase, que le tiembla el ojo izquierdo cuando está nerviosa, entonces ya sé que ese movimiento lo voy a tomar en cuenta así. Y no quiere decir que todas las personas que les llegue a temblar el ojito cuando es porque están nerviosas, ya que no ese no es un gesto universal, ¿sí? Ese es un gesto específico de una persona. Allí es donde podemos observar la norma universal o la norma que podemos tener acerca de las personas. Cuando nosotros no conocemos a la persona y tenemos que hacer un estudio del lenguaje no verbal, entonces aplicamos una norma universal, ¿sí? Cuando conocemos a la persona y sabemos cuáles son sus gesticulaciones comunes, entonces aplicamos esa norma específica de ese sujeto. Bien, entonces teniendo esto en cuenta, si un bebé tiene hambre, malestar físico o psicológico, llora. Y cuando se siente satisfecho, sonríe para comunicar su alegría, ¿sí? Eso es un gesto universal. Y no está variado a nivel en diferentes partes. Eso en todas partes va a ser lo mismo, ¿no? El bebé cuando tiene cierta incomodidad porque se hizo del baño, o tiene mucho calor, mucho frío, hambre, va a llorar. Le das de comer o le quitas esa incomodidad, satisfaces esa necesidad y el niño va a sonreír o se va a dormir, una de dos. Pero son cuestiones universales, siempre va a pasar. Si por ejemplo tú abrazas al niño, le das de comer y el niño sigue llorando, quiere decir que el niño no tenía hambre. Pero en este caso, si el niño hace un movimiento voluntario, generando un rechazo, eso ya nos va a estar dando información diferente, porque ese no necesariamente va a ser un gesto universal, ¿sí? Puede ser que algo le incomodó, que algo le molesta en la ropa y tendremos que revisarlo. No quiere decir que tiene hambre necesariamente. Las mamás son muy buenas para poder interpretar los gestos de los niños, ¿sí? Los niños se mueven de una forma más inconsciente, por eso su lenguaje gestual es más sincero que el de los adultos. Con la edad aparecen las represiones psicológicas, los complejos, la educación. Es más notable, ¿sí? Esto es más notable. Por este motivo, el adulto reprime sus expresiones naturales y tiende a disimular sus gestos. Cuanto más edad se tiene, más inexpresiva es una persona y por lo tanto más difícil de traducir bien el lenguaje no verbal de sus gestos. Pero hay muchas expresiones que no se pueden controlar. En este caso, lo que les comentaba hace un momento, las microexpresiones. Esas son 100% inconscientes y por más entrenamiento que tengas, no vas a poderlas controlar.
la desventaja con las microexpresiones es que son pequeñas expresiones faciales o corporales que duran menos de un segundo, ¿sí? Ocupas estar completamente atento para poderla percibir. En la interpretación del lenguaje no verbal hay dos tipos de intérpretes, el que es en frío o en caliente, ¿sí? El que es en caliente es aquella persona que tiene la habilidad de estar observando en vivo y en directo a la persona y poder analizar su lenguaje no verbal de manera clara y eficiente. Hay otros que preferimos hacer la interpretación en frío, es decir, valernos un poquito de la tecnología para poder grabar a esa persona mientras está exponiendo su discurso y poderlo analizar a detalle, utilizando cámara lenta, pausas y demás para poder observar más claro. Esto para algunos es mucho más fácil, para otros es más complicado, les resulta más fácil hacerlo en caliente, ¿sí? Porque están más activos o más intensos o sienten una emoción diferente y eso los hace estar muy atentos. En frío es un poquito más completo, puesto que con la tecnología puedes revisar una y otra vez todo este tipo de gesticulaciones y poderlo utilizar a tu favor. Bien, por otro lado, también se ha visto que cuando más elevado es el estatus social, más moderados son los gestos, y cuando más bajo es dicho estatus, más amplia y auténtica es la expresión del lenguaje no verbal. Quizás la clave de la explicación al por qué ocurre esto resida en que a más educación para saber estar, más represión hay sobre la autenticidad personal. Aparte que una persona con un estatus social muy elevado son personas que suelen estar muy a la defensiva y por eso tratan de esconderse. Y una persona con un estrato social más bajo se siente más libre, no tiene nada que perder, no tiene miedo a las críticas y es más libre y su lenguaje no verbal es más expresivo, más abierto, ¿sí? Lo podemos ver con los políticos. Los políticos, su lenguaje no verbal es demasiado entrenado en muchos casos. En México, lamentablemente, digo lamentablemente para ellos, los que utilizan o los que realizan este entrenamiento son coach. Y los coach en realidad tienen demasiados errores en este tipo de trabajo porque vuelven a la persona mecánica, ¿sí? Es decir, entrenan al sujeto para que exprese un lenguaje no verbal asertivo, pero lo hacen de una manera muy mecánica, no natural, no explicándole cómo influyen las emociones y cómo tiene que tener un control de emociones para poder transmitir lo que realmente quiere. Y el sujeto, cuando haces tú un análisis, ya como experto en lenguaje no verbal, te puedes dar muy claramente cuenta cuando estos tipos tienen un entrenamiento. Y de hecho, aunque no seas un experto, te das cuenta cuando el sujeto está exagerando o realmente se denota ese entrenamiento que tuvo en lenguaje no verbal. Les digo, una de las complicaciones es de que los que entrenan esto en México son coach y en realidad pues sí tienen una deficiencia muy compleja. En Estados Unidos, por ejemplo, son expertos en lenguaje no verbal, no son coach, son expertos en lenguaje no verbal los que hacen este trabajo con políticos. Una de las políticas que más modificó su lenguaje no verbal es Hillary Clinton. Cuando ella fue la primera dama, era una persona muy sumisa, muy tímida. Sí hablaba, pero mostraba mucha sumisión o timidez. Ya actualmente tú la ves como una mujer fuerte, segura. Y ese fue un entrenamiento en lenguaje no verbal bastante bueno, porque ya sabe cómo, eh, digamos, transmitir esa seguridad hacia la gente que es un posible votante por ella. Cuando ha sido candidata, ya sea a diputada o a presidenta del país, ¿no? Cuando andaba en esos trámites. Bien, pero el lenguaje corporal puede llegar a modificarse con terapias de autocontrol mental y físico. No es algo fácil
debido a que se trata de un componente subconsciente automático, pero sí es posible. Como les comento, debe de ser un trabajo ya más completo, porque lleva desde lo psicológico hasta lo físico. El coach solamente entrena lo físico, y es donde el sujeto se vuelve mecánico y se nota. Y al experto en lenguaje no verbal, que comúnmente son psicólogos especializados en esta área, trabajan tanto lo psicológico como lo físico y se vuelve mucho más eficiente porque el sujeto sí controla en gran parte todo su lenguaje no verbal. Dije en gran parte, no al 100%, ya que las microexpresiones, como les decía, es muy complejo que las puedas controlar. Es casi imposible que lo puedas hacer. Si es posible, sí, pero muy, muy difícilmente lo puedes hacer. Siempre se le sale algo, algo por ahí, ¿no? Y lo hemos visto con muchas personas, bueno, se ha visto con muchos políticos que a pesar de que tienen un lenguaje, perdón, un entrenamiento en lenguaje no verbal impresionantemente bueno, se les llega a salir este tipo de microexpresiones y es complicado que lo puedan mostrar. Tenemos a este Arnold Schwarzenegger, que obviamente al ser actor tiene un entrenamiento impresionante en lenguaje no verbal para transmisión de emociones y demás por su profesión, pero cuando él estaba de gobernador fue acusado de abuso sexual y en ese momento cuando él estaba dando una justificación hubo un instante en el que muestra cierto coraje. Fue cosa de menos de un segundo, pero se denota, ¿sí? Se denota la molestia. Como les digo, podrás tener un entrenamiento impresionantemente bueno, pero las microexpresiones muy difícilmente las vas a poder controlar. Bien, se dice que las mujeres son más intuitivas que los hombres. Aquí ustedes tienen una gran ventaja sobre los hombres, ya que al parecer sí es cierto que el sexo femenino es más intuitivo que el masculino de forma innata. Las mujeres traducen más precisamente la información no verbal del lenguaje corporal y esto motiva que inevitablemente sean más intuitivas. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el motivo de esta característica, aunque algunos científicos opinan que es una cualidad natural de los cromosomas femeninos, cuestión genética, puesto que en la mayoría de los casos traducen mejor los gestos desde niñas y otros, sin embargo, creen que la intuición femenina aumenta al dar a luz a los hijos y criarlos. Y esto también tiene cierta relación por la cercanía que tiene y el contacto que tiene con el hijo y que diario tiene que estar tratando de adivinar o de saber qué es lo que el pequeño quiere, ¿no? Está papá y llora el niño y no sabe ni qué hacer porque no nos quedamos así como tiene hambre, tiene hambre, tiene hambre. Y la mujer prácticamente ya sabe si tiene hambre, si tiene calor, si tiene, si se hizo del baño, escucha o interpreta más ese lenguaje no verbal. O al tener por la causa que sea un contacto especialmente directo con ellos, ¿sí? Como les comento, ya que mientras los bebés crecen, las madres se comunican con los niños mediante lenguaje no verbal, sobre todo los primeros años de vida, cuando el niño todavía no ha establecido un lenguaje verbal como tal. El lenguaje no verbal de la postura corporal estaríamos hablando ya de la parte del cuerpo que nos va a transmitir un mensaje como tal. Sí. Ok. Antes, quiero que chequen esta gráfica donde podemos ver lo que es el lenguaje no verbal, los factores asociados al lenguaje no verbal, que es el tono, el volumen, silencios, timbre, expresión facial, que los tres primeros puntos, tanto volumen, silencio, timbre, nos hablan de lo paralingüístico, el ritmo, perdón, son 4 puntos. Y los factores asociados al comportamiento, que ya sería la expresión facial, la mirada, la postura,
gestos, que eso ya nos habla de lo kinestésico, proximidad y espacio personal, que ya nos habla de lo proxémico, que es lo que vamos a estar viendo a continuación, estos puntos, ¿sí? Tanto lo proxémico como lo paralingüístico. Bien. Dentro de la comunicación, el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal tienen diferentes canales, ¿sí? Mientras el lenguaje verbal puede ser oral o escrito, el lenguaje no verbal utilizamos gestos, imágenes o sonidos. Esto es importante saberlo. Dentro del lenguaje proxémico, ya podemos observar que es aquel lenguaje no verbal del hablante que utiliza según la distancia que existe entre él y la persona a la que le está hablando. Es decir, la cercanía que tenemos en cuanto al espacio corporal entre personas, ¿sí? La postura atenta, comunicada por una inclinación hacia adelante, por decirlo de alguna manera, ahí ya nos estaría hablando de algo. Cuando la postura del sujeto está hacia atrás, ya nos estaría hablando de posturas, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de postura que tiene el sujeto y en qué momento la presenta? En este caso, podemos identificar ya en el plano laboral cuando un sujeto está interesado en el producto que nosotros le estamos vendiendo o en el negocio que nosotros le estamos ofreciendo, ¿sí? De acuerdo a la postura. Una postura atenta va a ser un tanto inclinada al frente. Una postura inclinada hacia atrás nos va a estar hablando de un cierto desinterés. Aunque les vuelvo a repetir, no vamos a interpretar postura o gestos independientes, sino el conjunto, porque de pronto el sujeto puede tener una posición inclinada hacia atrás, sentado de manera amplia en la silla, tal vez con la pierna cruzada, de una forma que tú lo ves y se ve muy cómodo, y no quiere decir que tiene desinterés, sino que tal vez esa postura de comodidad la adoptó porque cree que tu propuesta va a ser bastante larga y él prefiere escucharla de manera clara, precisa, estando cómodo para prestar atención al 100%, ¿sí? Por ejemplo, la postura de retirada, que es una postura negativa de rechazo o de repulsión, que se expresa retrocediendo, volviéndose hacia otro lado. Pero les vuelvo a repetir, vamos a interpretar gestos completos, ¿sí? En este caso, el sujeto no solamente va a tener esa postura, sino que va a haber una gesticulación de rechazo. E incluso sus manos van a mostrar de rechazo, no solamente su postura. Aquí solamente les hablo de postura porque o estoy mencionando lo proxémico, ¿sí? Ya para la última sesión vamos a hacer un repaso de todo, haciendo el conjunto de todo esto, donde nos va a hablar o donde vamos a poder interpretar ya más claro estos mensajes y podemos tomarlos más en cuenta para la evaluación que ustedes van a realizar. La expansión, que es una postura arrogante o despreciativa, que se refleja en el pecho, es decir, se enancha así como que tirando la hueva hacia atrás, la cabeza erguida y los hombros elevados, ¿sí? Que nos habla de una cierta rechazo. La contracción, que es una postura cabizbaja o de abatimiento, que se caracteriza por un tronco inclinado hacia adelante, la cabeza hundida, los hombros que le cuelgan, el pecho hundido, así como enconchadito, como les decía de este señor Esquer, que así suele iniciar, ¿no? Y que sí nos puede hablar de cierto temor o cierta desconfianza hacia el entorno. Y aquí estamos hablando de una orientación un tanto reservada, con un tanto de miedo. Es importante, ahora bien, que nosotros entendamos dentro de lo proxémico también la distancia, ¿sí? Ya que los tipos
de proximidad es uno, el espacio físico, el espacio corporal, y el grado de proximidad expresa claramente la naturaleza de cualquier interacción y varía con el contexto social. Dentro del contacto corporal existen diferentes grados de presión y distintos puntos de contacto que se pueden señalar estados emocionales con miedo, actitudes interpersonales o un deseo de intimidad. Y esta parte, la proximidad, lo proxémico, sí obedece muchas veces a factores culturales, ¿sí? De pronto, les pongo un ejemplo. En Estados Unidos, los soldados estadounidenses tuvieron muchos problemas cuando hacen esa pequeña invasión a países árabes, y estas personas o los musulmanes llegaban y se acercaban a los estadounidenses para hablar con ellos, y comúnmente este tipo de personas se acercan demasiado tu cara para poder hablar contigo, y su tono de voz es un poquito elevado. Y los soldados estadounidenses pensaban que los querían agredir y rápido respondían y le daban un puñetazo al musulmán o al árabe, ¿sí? Cuando ellos no tenían la intención de agredir. Pero la proximidad se maneja muy diferente en este tipo de países que en países de América, ¿sí? Sobre todo Estados Unidos o incluso con países europeos. Lo vemos, por ejemplo, con Inglaterra, son más fríos, a diferencia de México, Honduras, Paraguay, Panamá, países latinos, que esa cercanía suele ser más cálida, más humana, ¿sí? Ahí el espacio corporal sí difiere un poquito en ese sentido. Sí es muy distinta la distancia que se puede tener. El latino es más cercano al europeo. El europeo tiende a ser un tanto más distante. Obviamente cuando tienen ya algo más personal, pues sí, obviamente la cercanía va a ser normal, ¿no? Igual que en cualquier otro lado. Pero en este caso, en cuestiones, si tú estás conociendo a alguien o estás negociando con alguien, el distanciamiento físico va a ser bastante marcado. Eh, Muy diferente América a Europa. Los europeos comúnmente te van a marcar una distancia de 1,5 metros a 2 metros. En México, por ejemplo, cuando tú estás conociendo a alguien, la distancia no pasa del 1,5 metros. Es 1 metro, cuando mucho 1,5 metros, o sea, es mucho más cercana, ¿sí? Porque somos más abiertos o tenemos esa calidez más humana. En este sentido, sí es importante que entendamos esto. El espacio de interacción, que este tiene mucho que ver con el espacio vital, ¿sí? Hasta dónde me siento yo conforme con esa distancia que puedo tener entre las personas, ¿sí? Eh, Vamos, también obedece al lugar en el cual te encuentres. Por decirlo de alguna manera, si tú estás en un camión urbano en hora pico, pues no vas a esperar que tengas 1,5 metros de distancia, 1 metro, ¿no? Difícilmente va a pasar. Lo más común es de que te den un arrimón y pues ni modo, ya que te aguantas. Eh, bueno, es lo que suele pasar, ¿no? En los camiones, de pronto, cada sorpresa que te llevas, que, bueno, no es muy agradable, pero en fin, es parte de un espacio de interacción, sobre todo cuando hay acumulaciones o en los antros, ¿sí? Pero si estamos hablando de que ese espacio de interacción es en un espacio abierto donde en realidad no tiene por qué acercarse tanto a ti una persona y de pronto se acerca, te da un arrimón, entonces ya estarías hablando de que esta persona trae otra intención. Y aquí sí ya te está mandando un mensaje muy diferente a un lugar muy apretado, ¿no? Son cuestión de interpretar. Obviamente también en lugares muy apretados, pues algunos se aprovechan para hacer de sus maniacadas, pero igual se puede interpretar un tanto distinto o no tan molesto, porque se pudiera creer que esa situación se debe al espacio tan reducido. El espacio habitual, que este se refiere a cuál es aquel espacio en el que tú te manejas comúnmente con la gente, qué tan cercano eres o qué tan afectivo eres. De pronto hay personas que tienden a
a ser demasiado cercanos y llegan a incomodarte, ¿sí? Aguas con eso, no es que la persona esté acosándote en realidad, sino que es su forma de ser. Les pongo un ejemplo en una reunión que hubo hace tiempo, cuando mi hija estaba en la guardería, nos ponen a hacer una dinámica en parejas, ¿sí? Cada quien agarraba una persona que estuviera cerca. A mí me toca estar con una señora, una mamá de familia, en esa dinámica, y de pronto ya al finalizar la dinámica, la persona que la estaba dirigiendo dice, dense un abrazo. Y obviamente por ese respeto que debes de marcar hacia la mujer, pues le doy el abrazo, pero acercando mi pecho y abrazando con los brazos, pero sin acercarme tan fuerte, ¿no? Sobre todo en la parte baja, de la cintura hacia abajo. Y de pronto la señora me agarra y me da un arrimón así tremendo y yo, ups, sí me sentí un poco incómodo porque pues no me lo esperaba y de pronto como que no es la forma en la que yo suelo actuar, o sea, yo no, si estoy conociendo a alguien o si estoy haciendo una dinámica así, sí marco mucho ese respeto y esa distancia, a pesar de que tengo que tener el contacto físico, marco esa distancia. Ella no, ella agarró y vas, o sea, como que le dijeron agarre, agarre, no se pendeje, y zas, agarró ella con ganas, ¿no? De pronto te habla no de que me estuviera acosando, de que quisiera conmigo, te habla de la cercanía que ella maneja con las personas, el nivel de confianza que tiene para ese espacio habitual. Ella es una persona muy cercana o que muy fácilmente adquiere confianza con los demás sin generar o sin tener ese miedo al que dirán o sin tener ese miedo a que se malinterprete. Ella es muy natural. Esa es su forma de ser. Obviamente no todas las personas son así, pero debemos de ubicar cómo es esta persona para no interpretar de manera inadecuada esos mensajes, ¿sí? De pronto puedes pensar que la persona te está acosando cuando no tiene nada que ver. Eh, También me tocó observar a un alumno que muchas alumnas se quejaban de que las acosaba. Le pregunto, ¿por qué dices que te acosa? Es que siempre llega y se me acerca mucho. Y es que siempre se me pega mucho y como que no me gusta. Digo, ok, digo, si lo observas, no solo lo hace contigo o con tus compañeras, también con tus compañeros. Se les acerca demasiado. No está acosando, es su forma de ser. Él, dentro de su espacio habitual, es muy cercano, tiene esa cercanía muy fuerte. Obedece mucho al lugar de origen de donde es. Él venía de una ciudad o de un pueblito donde la gente era muy apegada, prácticamente todo, de esos pueblos chiquitos donde casi todos son familia y pues obviamente estás muy pegado a ellos, ¿no? Estás muy cercano. Aquí es cuando ya tienes esa, digamos, facilidad de acercarte a los demás y en cualquier entorno tratas de aplicar ese mismo tipo de lenguaje no verbal, de lenguaje proxémico, cuando no es posible por las mismas situaciones que se viven. Pero vuelvo a repetirles, hay que entender un poquito para checar el lenguaje proxémico, ubicar un poquito el contexto en el cual se desarrolló el sujeto y ver qué tanto este contexto pues interfiere, ¿no? El espacio público, que este es uno de los más, digamos, distantes, ya que este sí marcas una distancia de metro y medio, 2 metros o un poquito más. Este se utiliza mucho o lo marcamos mucho cuando, por ejemplo, los maestros cuando estamos dando clases, muy difícilmente nos acercamos a los alumnos, ¿sí? Muy difícilmente. Hay quienes sí lo hacen y hay quienes incluso tocan a sus alumnos. Hay que observar en este sentido cómo es el contacto, cómo se está acercando, para poder entender la intención y no malinterpretar o pensar que nos está acosando o no pensar que no hay problema, porque tal vez sí nos está acosando. Dependerá de muchos factores poderlo determinar. En el espacio público, vuelvo a repetirles, se da mucho, para que lo entiendan fácil, en el ámbito escolar, ¿sí? La cercanía que yo tengo con mis estudiantes, eso es espacio público. Siempre estoy bastante distante, 2 metros, 3 metros de ellos, y si tengo la necesidad de caminar entre filas, que pues ahí en UNV pues está un poquito complicado porque está chiquito, eh,
pero si tengo la necesidad, voy a tratar de pasar sin tocar, ¿sí? Sin tocar a los alumnos y sobre todo aquellos del sexo opuesto, porque pueden interpretarlo de una manera equivocada, ya que esto sería un espacio público, ¿sí? Entonces no existe la necesidad del contacto. Bien, dentro de lo mismo proxémico podemos checar que el desarrollo tecnológico actualmente permite modificar mucho el aspecto exterior de una persona: maquillaje, cirugía, estética, peluquería, régimen, etcétera, etcétera. La ropa, los adornos, que desempeñan un papel importantísimo en la impresión que los demás se forman de un individuo. Los componentes en los que se basa el atractivo y las percepciones del otro son el físico, la ropa, la cara, el pelo, las manos, etcétera. El objeto de la modificación de la apariencia es la autopresentación ante los demás. Dentro del lenguaje proxémico tiene mucho que ver este sentido, ya que la apariencia vende, ¿sí? La apariencia vende, y entre mejor apariencia tenga, esta cercanía puede ser más intensa o puede ser más personal, vamos, más íntima, ¿sí? Ante los demás, el cambio de estilo, el pelo y eso no tiene importancia, pero cuando observamos de manera clave este punto, en lo proxémico te da más cercanía, ¿sí? Una buena apariencia. De hecho, en muchos de los trabajos o muchas de las empresas, al momento de contratación, te piden una buena apariencia, ¿sí? Te piden tener una presentación impecable, ya que esto va a dar cierta seguridad y va a generar que haya más confianza y que en un momento dado puedas acercarte más a la persona. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un proceso de negociación para tener un nuevo cliente y un cliente que representa grandes ganancias para nuestra empresa, tendremos que utilizar todo lo que tenemos a la mano para encantar a la otra persona, ¿sí? Para que la otra persona quede encantado con nosotros. Y no me refiero solamente a lo físico, sino en todo sentido, ¿no? En este caso, sí es importante que veamos cómo es la apariencia que debe de tener el sujeto que va a implementar esta negociación, ya que esto es parte importante. De acuerdo a esa apariencia que va a mostrar, va a ser la cercanía que tiene o que puede permitirse la otra persona con este sujeto de nuestra empresa. Y entre más cercanos sean, mayor facilidad va a tener esa negociación. Obviamente dependerá también de la cultura que tenga la otra empresa, ¿no? Y sobre todo por cuestión de país. Ok. ¿Alguna duda hasta este punto? No, profe. Ok. Entonces continuamos con el lenguaje paralingüístico. Para esto quiero que pongan atención. Ay, no. Quiero que escuchen de manera atenta lo siguiente.
Ok. Dentro del lenguaje paralingüístico es todo aquello que se puede interpretar, ya sea a través de los sonidos o de lo que hay inmiscuido dentro de los mismos, ¿sí? Esta es una pequeña canción de una película, tiene la letra, obviamente, pero la música. ¿Qué sienten ustedes cuando escucharon esa pequeña cancioncita? Miedo, profe. Miedo. Miedo. ¿Hacia qué la asociaron? Como incertidumbre, porque se me hace como si fuera algo paranormal. ¿Han visto la película de Pesadilla en la calle del infierno? Sí. No. No. ¿Tú que dijiste no? ¿Te dio miedo esa canción? Sí. Ok. Sí. Esa canción es de esa película, ¿sí? La de Freddy Krueger. Eh, no tienes que... De hecho, no tenía que decirles que es una canción de una película de terror, pero ustedes notaron que era algo paranormal, algo de terror, algo de miedo, ¿sí? Lo interpretaron bastante bien. Eso entra dentro de lo paralingüístico. Todo el mensaje que se transmite, no solamente con la palabra, sino con los diferentes componentes que tiene esta, como el tono de voz, el volumen, el ritmo y todo eso que nosotros utilizamos dentro de nuestra habla para poder transmitir. El volumen de la voz, la función más básica del volumen consiste en hacer que un mensaje llegue hasta un oyente potencial. Pero aguas, porque de acuerdo al volumen que nosotros manejemos, es cómo va a llegar el mensaje, ¿sí? Eh, por ejemplo, si nosotros estamos en clase y nuestro volumen es monótono y es bajito, como que va a causar cierto cansancio, ¿sí? Me imagino que les ha pasado a ustedes, chicos, eh, en algún caso, ¿no? Que tienen algún maestro con el mismo tono de voz, todo el tiempo hablándoles tranquilo, relajado, un volumen bajito, y así como que hasta empiezas a cabecear, ¿no? Aunque no quieras, pero es normal porque se vuelve tedioso, te adaptas, o tu organismo se adapta a este sonido y deja de percibirlo, porque denota cierto aburrimiento. Pero también tenemos que ubicar qué nos está transmitiendo ese volumen, ¿sí? El volumen alto de voz puede indicar seguridad y dominio, sin embargo, hablar demasiado alto puede sugerir agresividad, ira o tosquedad. Otro ejemplo, eh, cuando yo hablo con mi papá en la calle, la gente piensa que nos estamos peleando, ¿sí? Y la gente piensa que nos estamos peleando porque tengo que gritarle. Él tiene debilidad auditiva y en ocasiones, de hecho, por eso casi no me gusta hablar con él, porque sí me canso bastante la garganta, porque es gritarle, literalmente, ¿sí? Literalmente gritarle. Eh, ya de pronto se pone su auxiliar auditivo y como que ya se puede hablar a gusto con él. Pero cuando no lo trae es gritar, gritar, gritar. O sea, es un tono muy elevado y la gente lo ve como agresivo. E incluso cuando era niño y en una ocasión estábamos platicando con él en la calle, pasó una señora y dice, pinche muchacho igualado, irrespetuoso, malcriado. Y yo me quedé así como que, ¿yo qué hice? La señora tenía razón, ¿no? En ese momento, pues no lo entendí, pero después cuando lo recuerdo digo, bueno, tenía razón, ¿no? Hasta cierto punto, porque yo estaba hablando muy fuerte, estaba gritando realmente. Y ella entendía que yo le estaba gritando a un adulto, a mi papá, que yo lo estaba agrediendo, cuando pues, en realidad estábamos platicando. Y debido a que él no escucha bien, pues uno tiene que gritarle, ¿sí? Por eso hay que checar en este caso. Sí puede denotar un nivel muy alto de agresividad, pero en ocasiones es necesario utilizarlo dependiendo de la persona con la que estemos hablando. En un proceso de negociación, sí debemos de usar un volumen alto, pero no al grado de llegar a gritar, porque ahí sí se va a denotar agresividad y el cliente o nuestro potencial socio lo va a tomar como algo agresivo o algo de rechazo o como que quieres imponerle.
y lejos de aceptar, se va a retirar. Si es utilizar volumen alto para dar seguridad, pero no gritar, ¿sí? Eso debe de quedarles muy claro. Y creo que se puede percibir muy fácilmente cuando alguien te está gritando a cuando alguien te está hablando fuerte, ¿sí? Puede tener también consecuencias negativas. La gente podría marcharse o evitar futuros encuentros. Depende de qué tan alto utilices el tono de voz, ¿sí? Los cambios en el volumen de voz pueden emplearse en una conversación para enfatizar puntos, y una voz que varía poco el volumen no sería muy interesante de escuchar. Eso es claro lo que les estoy mencionando, ¿no? Cuando se utiliza el mismo tono de voz en todo el tiempo, se vuelve cansado. Por eso es muy común que cuando estamos entablando una exposición o vamos a dar una conferencia o en este caso un taller, tenemos que estar regulando la voz, cambiándola constantemente para que se vuelva interesante y el oyente esté atento todo el tiempo. Incluso no solamente en volumen, sino en ritmo. En todo sentido tienes que modular bastante tu voz para atraer la atención. Si manejas siempre mismo tono, mismo ritmo, mismo volumen, pues se vuelve tedioso, ¿sí? La entonación sirve para comunicar sentimientos y emociones. Esto es muy simple, muy claro. Unas palabras pueden expresar esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación, desinterés, dependiendo de la variación de la entonación del que habla, ¿sí? No sé si en alguna ocasión han visto las caricaturas de Droopy, que ese perrito siempre salía y decía, estoy muy contento. Y obviamente, pues su tono de voz no era de estar contento, era más bien de estar en un estado depresivo profundo, pero sin embargo, pues así salía, ¿no? Que estaba muy contento el perro, yo no sé por qué, tal vez andaba drogado. Aquí, en ese sentido, el tono de voz es muy importante, ya que nos va a enfatizar las emociones, ¿sí? En este, en este caso, podemos percibir cómo son las emociones de la persona a partir del tono que maneja. Incluso lo vemos con diferentes especies animales, no solamente con el ser humano, ¿no? Cuando escuchamos el ladrido de un perro podemos escuchar en qué sentido va, si va en sentido de ataque o en sentido de alegría, y no estamos entendiendo lo que nos está diciendo, simplemente estamos interpretando el tono, ¿sí? En este caso, en el humano se expresa de igual manera esa emoción. Volvemos con lo mismo que el volumen. Un tono que no varía puede ser aburrido o monótono. Se percibe a las personas como más dinámicas y extrovertidas cuando cambian la entonación en sus voces. A menudo durante una conversación las variaciones en las entonaciones pueden servir también para ceder la palabra. Cuando marcas al finalizar con el tono enfatizas una pregunta para que los demás respondan, o de pronto que lanzas la pregunta y nadie te contesta, ¿no? Que suele pasar mucho en los salones de clase, eh, con un tono, digamos, sarcástico, les puedes decir, no se amontonen, porque no les entiendo a todos juntos. Y ya captan la idea y ya empiezan a participar. Eso lo puedes hacer también, o puedes enfatizar los tonos, el tono que necesites para un proceso de negociación o un proceso ya sea de compras o ventas dentro del ámbito empresarial. Si sabes utilizar la entonación, puedes enfatizar lo que tú quieres que el otro sujeto perciba claramente y quede convencido de que es una buena opción para ti, ¿sí? Aquí es importante poder saber evaluar los tonos también y saber qué nos tratan de decir. Las variaciones en la entonación pueden servir también para ceder la palabra, como les dije, eh, pero al momento de ceder la palabra vas a interpretar la forma, el tono que el otro sujeto está hablando. Y aquí es cuando puedes darte cuenta claro de qué tan real
es el interés hacia tu propuesta, ¿sí? Si al momento de que cedes la palabra, el sujeto genera una entonación muy apática, podrás darte cuenta que en algo estás fallando e inmediatamente recalibras tu cerebro para generar un cambio y convencer, ¿sí? Una entonación que decae negativamente, como puede ser por tristeza, una nota fija como neutral, muchas veces se da un mensaje que no queremos transmitir, ¿sí? Es decir, un mensaje como de apatía o de desgano, o como que algo no nos convence. Y en este caso, pues sí podemos empezar a afectar los procesos de negociación. Sí es importante para ustedes como administradores de empresa que cuando van a hacer una negociación tengan claro cuál es el objetivo, ¿sí? Y a partir de ese objetivo saber en qué momento podemos manejar diferentes entonaciones, diferente ritmo, diferente tono, diferente fluidez en nuestro lenguaje para transmitir el mensaje adecuado a la empresa que queremos convencer, ¿sí? O a las personas que queremos convencer en el caso de cuando estamos realizando capacitación o cuando estamos haciendo el proceso de inducción a una empresa. En el proceso de inducción, por ejemplo, si tienes que hacer un mensaje enfático, una tonalidad enfática, donde convenzas al sujeto que va a ingresar a tu empresa que él está entrando a la mejor empresa del mundo. No sé si han observado o si les ha tocado escuchar las pláticas de estas personas que venden OmniLife o que venden ese tipo de productos, vamos, te lo venden convencidos completamente de que es la octava maravilla del mundo, ¿sí? En una ocasión a mí me tocó escuchar a una persona y me vendía el OmniLife, no era el Herbalife. Incluso me decía que cura la esquizofrenia y en su entonación había una seguridad impresionante. Cosa que si no sea psicólogo y no sepa que la esquizofrenia no tiene cura, se la creo, ¿sí? Porque lo decía completamente convencida del resultado, ¿sí? Y obviamente ese tipo de trabajo o ese tipo de convicción que ella tenía es transmitido por las personas que les generaron esa inducción a esta empresa, ¿sí? Que la inducieron a trabajar en esa empresa, que la convencieron de que el producto era lo mejor. Son personas que han estado en capacitaciones constantes y aprenden a manejar la voz solamente para vender, ¿sí? No es que sean muy inteligentes y muy hábiles en el lenguaje no verbal, pero sí su lenguaje, digamos, paralingüístico es muy motivacional para convencer al sujeto de generar una compra, ¿sí? En este caso, el proceso de inducción tiene mucha importancia, sobre todo para que convenzas al sujeto que va a producir. Aquí hay uno de los problemas que tienen muchos los invernaderos, y lo veían cuando quieren contratar personal de capacitación. Uno de los requisitos es que tengas facilidad de palabra y convencimiento para mejorar la producción en las diferentes áreas. Ok, el problema es que muchos de los que ingresan a trabajar ahí somos psicólogos, somos personas de recursos humanos, administradores de empresas, que de pronto, pues, ¿cómo lo convenzo de que coseche? ¿Qué mensaje nos está mandando ese bebé? A ver, vamos a tratarlo de adivinar. Permíteme. Yo siento que es incómodo. Me da a entender. Me da a entender. Tiene sueño. Me da a entender. Tiene sueño, profe. Tiene sueño. Me da a entender de que el niño necesita algo, ya sea dormir o comer, pero si es dormir, que la mamá está acostumbrada a dormirlo abrazado y el niño quiere estar abrazado y la mamá
no quiere abrazarlo en este momento porque le incomoda un poquito y el niño está aferrado a quiero salirme con la mía. Atiéndeme, ponme atención, yo estoy acá. Más o menos así me da la intención ese niño. Ese mensaje me transmite. No sé si me equivoque. No, profe, no se equivoca. Sí, es lo que te digo, o sea, si observas la entonación que tiene el niño, es lo que te da el mensaje, ¿sí? Porque el niño no está hablando palabras, simplemente su llanto es un tanto desesperado, no es por comer, es por que quiere atención, quiere brazos de mamá. Comúnmente suele pasar, el llanto de hambre es un poquito diferente. Ok, les comentaba de estas partes, ¿no? ¿Qué sucede cuando se trabaja la inducción con este tipo de personal? Que el personal de capacitación, de inducción, pues en realidad está así como, ¿cómo le hago para convencerlos de que trabajen y que produzcan más? Cuando en realidad ni siquiera yo estoy convencido de que el sueldo que se les da es muy bueno, porque son 1,500 a la semana. Y así como que, pues muy bueno no es. Y muchos de ellos dicen, estoy trabajando aquí porque si yo estuviera en Estados Unidos estaría ganando más. Pero si pones especial atención en las personas que vienen de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, a trabajar aquí, y te fijas en lo que llegan a ganar estos sujetos, te podrías llevar una sorpresa tremenda y podrías tener ahí el punto clave para incentivar a todo el personal a que aumente la producción. Porque en este caso, todos quieren ganar más dinero, pero no quieren trabajar más. Entonces, si nosotros les mostramos que la mejor forma de ganar, de aumentar sus ingresos de manera considerable, y al decir manera considerable no me refiero a 50, 100 pesos al día, sino 300, 400, 500 o hasta 1,000 pesos por día, es aumentar la producción e incluso aumentar las horas en esta temporada de cosecha, y les muestro cuánto va a ganar él, cuánto podría ganar en Estados Unidos, cuánto gastaría en renta en comidas en Estados Unidos y cuánto está gastando aquí en renta y en comida y cuánto le queda realmente en cuestión de libre, y el sujeto puede incentivarse de una mejor manera, pero no solamente decírselo con palabras, sino mostrárselo con la convicción de que le estoy diciendo la verdad, ¿sí? Y entonces el sujeto va a empezar a trabajar con mayor facilidad, ¿sí? Porque realmente va a ver que le convence ese tipo de trabajo, que le conviene, porque en realidad es donde va a ganar más. Pero aquí depende mucho de la forma en la que yo transmito el mensaje, no del mensaje en sí, sino de la forma, ¿sí? Tanto del tono de voz como del volumen, del ritmo, la fluidez y demás aspectos. Porque el sujeto va a quedar convencido. Pero si yo le digo, miren jóvenes, miren señores, es que si ustedes trabajan más, van a ganar más dinero porque les estamos pagando un sueldo base de 1,500 pesos a la semana con una meta de 30 cajas por día. Pero si ustedes hacen una caja más, pues están ganando 10 pesos más o 5 pesos más por esa caja. Ya no ganaron esos 30 pesos al día, sino que ya ganaron 35. Mm, bueno, 35 pesos. ¿Representa algo significativo para ustedes? No. No, profe. 35 pesos es una miseria, ¿no? No me gusta ni para los cigarros. Me gusta para una... No, ni para una torta y un refresco, no me alcanza. Para un refresco y unas papitas. En realidad no es mucho. Pero si tú en lugar de manejárselos así, tú les manejas cantidades grandes, volúmenes grandes, que sabes que se pueden alcanzar, y le puedes marcar, si tú en lugar de quedarte aquí de 7 a 3 de la tarde, amplías tu horario hasta las 7 de la noche, en esas 4 horas extras que tú te avientes, puedes armar alrededor de 50 cajas, y si tomas en cuenta que esas 50 cajas son 5 pesos cada una, estarías ganándote 250 pesos más por día, en la semana 1,250.
ya es el doble de tu sueldo y trabajarías 4 horas más nada más, no tendrías que trabajar el doble de horas. El sujeto empieza a hacer cuentas y no mames, por menos tiempo voy a ganar más, me conviene. Pum, le cambias el chip, ¿sí? Pero todo depende de la entonación que des para que generes esa convicción. De lo contrario, pues no está muy claro. Bien. Otro de los puntos es la fluidez. Las vacilaciones, falsos comienzos y repeticiones son bastante normales en las conversaciones diarias. Sin embargo, las perturbaciones excesivas del habla pueden causar una impresión de inseguridad. Que esté yo constantemente tartamudeando, trabándome, dejando silencios, no sabiendo qué decir. De pronto todo eso genera esa inseguridad e incompetencia y genera poco interés en las demás personas, ¿sí? O ansiedad, ya que estos periodos largos de silencio podrían interpretarse negativamente, especialmente como ansiedad, enfado o incluso una señal de desprecio. Expresiones con un exceso de palabras de relleno durante las pausas, por ejemplo, ya sabes, bueno, sí, todo ese tipo de palabras que son muletillas o sonidos como provocan percepciones de ansiedad o aburrimiento. Bueno, ok. Si ustedes analizan después el video, en este tramo precisamente van a poder percibir en mí cierto enfado o cierto malestar, ¿sí? Y si escuchan al perro que tengo ahí atrás van a saber por qué. De pronto estoy hablando y empieza a ladrar este desgraciado. Y sí cambió un poquito mi fluidez, ¿no? Eh, pero bueno, obedece a que sí me desesperó. Dije, me está interrumpiendo. Y es obviamente algo que no puedo pararme y controlar porque estaría interrumpiendo esto. Y obviamente no, o traté de no hacerlo notar, pero cuadra perfectamente para el ejemplo, ¿no? De lo que estamos hablando. Digo, hasta al rato le voy a dar un hueso de premio al perro porque me dio una buena opción de ejemplo. Ustedes chequenlo, yo creo que se los mando mañana para que lo chequen, lo revisen y esta parte sobre todo en- puedan denotar ese cambio en la fluidez, cómo estaba trabajando y a pesar de que diga, en el momento en el que se escuche el ladrido, cómo cambia la fluidez, ¿sí? Cómo cambia el ritmo de voz, el tono, cómo hubo un cambio y si se denota ese malestar o esa molestia. Otro tipo de perturbaciones incluyen repeticiones, tartamudeos, como les decía, pronunciaciones erróneas, omisiones y muchas palabras sin sentido que decimos a lo loco por decirlas. Todo eso nos va a denotar cierto malestar o cierta inseguridad en lo que nosotros estamos trabajando. Cuando nosotros vamos a hacer una negociación o vamos a hacer un trabajo de capacitación o de inducción, se recomienda que estudies a detalle lo que vas a transmitir para que sea fluido y sea claro, ¿sí? Ya que la claridad a la hora de hablar es importante. Si se habla arrastrando las palabras a borbotones con un acento o vocalización excesivo, uno se puede hacer más pesado, ¿sí? Más pesado a los demás, no es que uno engorde, sino que se vuelve así como que un poquito tedioso, ¿sí? Ok, la velocidad es otro de los puntos. Hablar lentamente puede hacer que los demás se impacienten o se aburran. Por el contrario, si se habla con demasiada rapidez, uno puede no ser entendido. Debes de buscar la velocidad precisa de acuerdo a quién estás transmitiendo el mensaje, ¿sí? Si han escuchado, me imagino, el mañanero o las mañaneras con Andrés Manuel, que parece que habla en abonos el señor, ¿no? Como que ahorita te digo una palabra y mañana te abono otra. Yo la verdad sí me da pesadez escucharlo porque habla poco a poco para que todos entendamos adecuadamente. Ay, dices, aguantarle el ritmo a este señor, qué flojera.
sí es muy, muy lento, ¿sí? Ya obviamente se tiene que ver el, en gran parte con la edad. Si ustedes escuchan conferencias de Andrés Manuel López Obrador de, del año 2000 o del 96, 98, van a notar una velocidad completamente diferente. Ah, es una persona que habla fluido, que habla seguro, actualmente habla muy lento. Desde que fue candidato ya hablaba muy lento, ya era muy, pues ya está grande, ¿no? También hay que entender eso, y eso generó esa reducción en la velocidad o en el ritmo de su voz, en la entonación, y lo vuelve más tedioso, ¿sí? Otro punto es el tiempo de habla. Este elemento se refiere al tiempo que se mantiene hablando el individuo. El tiempo de conversación de una persona puede ser problemático para ambos extremos, es decir, tanto si apenas habla como si habla demasiado. Lo más adecuado es un intercambio recíproco de información. Yo por eso les comentaba a ustedes que en este sentido tienen ustedes toda la libertad de interrumpirme, hablar, exponer sus dudas, sus, digamos, aportaciones o ejemplos que tengan para que fuera más interactivo, más dinámico y un tanto menos tedioso, ¿sí? De pronto, parte de lo que yo he tratado de hacer siempre, o de lo que trato de hacer siempre cuando trabajo un curso de este tipo, o de cualquier otro, ya sea de perfilación criminal, de lenguaje no verbal, liderazgo, etcétera, etcétera, siempre lo que trato de hacer es no tener el tono de voz monótono, sino estar cambiando constantemente tanto tono, ritmo, fluidez, todos los aspectos de la voz, manejarlos de manera adecuada para que la gente se mantenga atenta, ¿no? De pronto que el cerebro se distraiga o hacer algún comentario de algo que pasa en el momento, ¿sí? Utilizarlo como parte del ejemplo, como les decía ahorita con el perro este, que se puso a ladrar, que se ladra porque alguien se acerca. Y todo eso es despertar al espectador, ¿sí? Mantenerlo atento, no permitir que la gente se distraiga, ¿sí? No permitir que la gente esté en otro plano muy diferente. En este sentido, aquí es parte de lo paralingüístico. Y vamos con el lenguaje kinestésico, que aquí son los gestos, los movimientos de cualquier parte del cuerpo a través de los cuales puedes expresar multitud de sensaciones y emociones. En este caso, estamos hablando ya del 55% del mensaje es kinestésico, ¿sí? Así que esta es una de las partes más importantes del lenguaje no verbal. Las expresiones del rostro, los gestos faciales son un reflejo de nuestra emoción. El rostro humano tiene 7 expresiones faciales universales, que eran las que les comentaba hace un momento, y son las que vamos a ver a continuación, ¿sí? Felicidad, tristeza, ira, asco, sorpresa, miedo y desprecio. Estas 7 emociones las va a decir de igual forma y va a ver las mismas microexpresiones en un sujeto de África, en un japonés, en un mexicano, en un argentino, en un gringo, en todos, ¿sí? Y pasamos, por ejemplo, a la de ira, que es la primera. En este caso, estamos hablando de que lo primero, la parte del ceño está fruncido, la mirada fija y los ojos con un cierto brillo y los labios apretados, ¿sí? Aquí nos está dando cierta ira. Bueno, nos está mostrando, no nos está dando, ¿verdad? Ok. El desprecio. Observamos cómo la comisura de los labios, ¿sí? Ligeramente elevada, que es uno de los puntos así como casi torciendo la boca sin hacerlo necesariamente. Ya si lo haces, estás exagerando demasiado y lo estás queriendo remarcar en exceso, que pues hay un desprecio o un desagrado hacia esa persona. La mirada fija y algo perdida, es decir, como tratando de ver a la nada, como que ese tipo de malestar. La parte del asco, ¿sí?
Cómo el entrecejo está arrugado, los ojos levemente cerrados y el labio superior ligeramente elevado. Estas son parte de las microexpresiones que podemos ver en el asco. Al decir microexpresiones, se refiere a que son expresiones que van a pasar, como les decía, en un segundo o menos, ¿sí? El miedo, pánico. Y tal vez ahorita ustedes están haciendo caras, ¿no? Para comprobarlo. Es bueno que lo hagan. Ok, el miedo, pánico, que nos habla de las cejas ligeramente levantadas y hundidas, ¿sí? Ojos muy abiertos, ya que es una situación de alerta, el pánico es una situación de alerta, y preparados, y párpados superiores, perdón, arqueados hacia arriba. Ay, me costó trabajo leer eso. En este caso también podemos observar el párpado inferior tensos, ¿sí? ¿Cómo se nota esa ligera tensión en esta zona? Ya encontré el puntito. Y el labio ligeramente entreabiertos, ¿sí? Muy ligero, o sea, no es algo que esté muy común, no es que tengamos la boca abierta como tal, sino que los labios ligeramente se abren, se separan y podemos observar estos puntos, ¿no? Cómo está el párpado superior, párpado inferior, el entrecejo y los labios. Les vuelvo a repetir, esto puede pasar en menos de un segundo, hacer esa microexpresión, a menos de que se haya una emoción marcada, vamos, que te estén siguiendo para matarte, bueno, pues vas a tener esa cara por un buen rato, no va a ser una microexpresión. Pero en el caso cuando tú estás hablando o tratando de negociar, pudiera pasar una de estas situaciones y es un instante. De igual manera puede pasar en tu cliente o en esa otra persona con la cual estás negociando. Y si tú estás atento a este tipo de ligeras expresiones, microexpresiones, puedes percibir qué tan bien o tan mal vas y cómo puedes cambiar para terminar de convencer al sujeto, ¿sí? Que esto es importantísimo. Siempre, bueno, parte de lo que buscamos en el ámbito empresarial, sobre todo con los administradores, es que terminen ganando, ¿sí? Por lo tanto, deben ser personas que deben estar completamente preparadas y poder conocer a detalle a los demás, ¿sí? Y aquí tenemos las otras tres, perdón, microexpresiones, ¿sí? Que podemos observarlo. Las arrugas en la comisura derecha del párpado, cómo se hacen, esas ligeras arruguitas, que también las tenemos del lado izquierdo, obviamente, como las mejillas ligeramente elevadas, ¿sí? Que obviamente se nota también en esta parte, y se elevan un poquito las mejillas, y los músculos alrededor de los ojos ligeramente más tensos, ¿sí? En el caso de la tristeza, podemos observar el párpado superior del ojo ligeramente cerrado, el párpado, perdón, la mirada ligeramente perdida. Eso nos da esta sensación de vacío. Y los labios rectos, ligeramente inclinados hacia abajo, ¿sí? Cerrados, con una inclinación ligera. Comúnmente en los emojis se exagera y se pone la boquita así como arqueada hacia abajo. En el caso de la cara, si podemos observar, es una muy ligera el arqueo que tiene hacia abajo. Y la sorpresa, sí, la ceja ligeramente elevada, los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. Tiene cierta diferencia o cierta similitud con otras microexpresiones o con otro de los gestos universales, ¿sí?
pero tienen sus partes que difieren y que marcan esa claridad en la emoción. Ojos muy abiertos, como en este caso, ¿no? En el miedo, que tiene los ojos muy abiertos, pero si observas la mirada, es muy distinta, ¿sí? Los ojos están muy abiertos, pero en el caso de sorpresa están un poquito dispersos, y en el caso del miedo son más atentos, la mirada no está tan perdida, son más atentos. Vamos, miedo es una reacción de alerta, la sorpresa no lo es tanto, ¿sí? Ok. Eh, Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya checamos las 7 emociones universales. Aquí vamos a terminar esta sesión. La siguiente sesión ya vamos a observar un poquito más de temas como la mirada, los ojos, aspectos más claros de diferentes componentes del cuerpo, del lenguaje kinestésico, que nos van a transmitir o cómo nos van a transmitir un mensaje. Y ese mensaje, ¿cómo lo voy a percibir yo? ¿Sí? O cómo lo puedo interpretar. Y sobre todo, cómo puedo generar ese conjunto para poder dar una interpretación adecuada y no andar vagando, ¿sí? O no andar tratando de adivinar. ¿Alguna pregunta les queda hasta el momento? No, profe. No, profe. No, estamos bien. Ok, No, profe, todo. bien. Entonces, para concluir, sí me gustaría que me den su impresión de este primer día. ¿Quién inicia? ¿La qué, perdón? Su impresión de esta primera sesión. ¿Cuál ha sido su impresión de esta primera sesión? Si les ha gustado o no les ha gustado, que les queda algo que ustedes me puedan decir. Ah, ok. María, adelante. No, Miriam. O sí. Marianne. Bueno, a mí me pareció muy interesante. Eh, Cada vez que decía un tema me parecía, o más bien me daba como como las ganas de investigar más a fondo o de interesarme más sobre los temas. Muy bien. Miriam. A mí, profe, me pareció interesante los temas. De hecho, este tipo de temas me llaman mucho la atención. Este, Me parece muy bien que cuando nos explica nos ponga ejemplos, porque como una persona haya sido pues pura, me pareció muy interesante. Ok, de hecho la siguiente sesión va con videos y toda la cosa. Ya es un poquito más claro. Todavía mejor. Muy bien. Ok. Nancy. Bueno, profe, a mí me parece muy interesante porque ya nos había dado clase pues usted y pues en el trabajo yo estoy en RH, entonces es algo con lo que convivo todos los días y pues como lo dijeron mis compañeros, a pesar de que fue pues teoría básicamente, aunque nos dio muchos ejemplos, eh, no fue tedioso y digo, yo acabé muy cansada del trabajo y hasta eso me mantuvo aquí siempre. Muy bien. Sí, ya hace mucho que les di clases. Jessica. Profe, gracias.
Me quedo con muchos aprendizajes, desde, como decía Nancy, mi compañera, desde que nos dio clase. Estuve recordando muchas de sus clases de las que nos dio, mucho que, como lo mencionaba usted, el lenguaje corporal es una de las partes principales que expresamos a diario y no nos damos cuenta. Entonces, como decían mis compañeras, teoría, pero me quedo con mucho. Como decía Nancy, y coincido con ella, siempre estuve aquí. Les pido una disculpa porque mi niño encendió el micrófono y ya les tocó escucharlo, pero sirvió como un ejemplo, pero les pido una disculpa a todos. Gracias, espero aprender más, profe. Me gustan los ejemplos que nos da. Y como decían por ahí, se me hace un poquito más, me queda más claro, aprendo más. Entonces, me quedo con mucho, le agradezco mucho y gracias a mis compañeros. De hecho, aquí en este taller hasta las interrupciones sirven de ejemplo, ¿eh? Así es que nada que disculparte. Fue buen ejemplo tu bebé, así como el perro de acá, como mi perro. También fue buen ejemplo. Bueno, y finalizamos con Ina. Gracias, profe. Ay, finalizamos con Ina. Adelante. Yo aprendí porque traía mucho lo de neurolingüística y más la parte científica a la persona que mencionó, que es Paul Ekman, sí, lo de las microexpresiones. Así De es. repente soy muy distraída y no me fijo en esos instantes donde las personas puede denotar si está poniendo atención, si no está poniendo atención. Sí, me quedo con mucho. Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso como nosotros, el estar frente a grupo es importante poderlo observar porque se puede denotar muchas situaciones de los alumnos, sobre todo cuestiones personales que les pueden incomodar y podemos evitar hacer comentarios tontos que puedan afectar, ¿no? Porque si de pronto toca eh, que hacen algún comentario y se nota que le afecta a un alumno y de pronto se lo dejamos caer de nuevo, sin querer pues, pero pudimos haberlo evitado. En ese lado sí nos ayuda bastante. Nos ayuda bastante para no herir susceptibilidades o para apoyarlos posteriormente, ¿no? Porque también es parte de nuestro trabajo. Apoyarlos en lo que se pueda a los alumnos. Menos en dinero, porque ahí no hay cómo. Pero en lo demás, pues Sí, echarles mucho apoyo, ¿no? Pues bueno, sí. gracias por el día de hoy y los espero siguiente viernes. El día de mañana les estaré mandando ya el enlace de este video para que puedan acceder, sobre todo esta chica que no pudo llegar, que pueda Ajá. observarlo para que no llegue en blanco el siguiente viernes, que lo pueda